Hola, buen día. Como siempre es un gusto darte la bienvenida a este espacio que, sabes, con buena cuota de intención, de predisposición, denominamos En el Blanco por aquello de tratar de ocuparnos de los problemas centrales del ciudadano común argentino a partir de este concepto de periodismo revisionista que intenta revisar las decisiones que se toman desde el sector público, el sector privado a nivel local, regional o internacional, porque la experiencia te demuestra que siempre la presentación pública de esas decisiones son medias verdades. No te terminan de decir cuál es el impacto que van a tener en tu vida, en tu situación de trabajador, consumidor, en definitiva en tu calidad de vida. Hoy vamos a centrar la mirada sobre el conflicto que se ha abierto en la puja sobre los fondos públicos a partir de ciertos recortes que el presupuesto realizó y que generaron un conflicto en el área de ciencia y tecnología. Acá es cuando reaparecen los problemas que el país, en los que suele recaer el país al no tener políticas de Estado. Porque si hay puntos donde debiera tener políticas de Estado, es precisamente en el cuidado de determinados recursos, la educación, la salud, la ciencia. Y hay atisbos de que eso se intenta hacer más de una vez. De hecho, en la ciencia, hace algunos años se firmó el Plan Innovar, que era un plan con objetivos hasta el año 2020, si mal no recuerdo. En realidad el plan se llama Argentina Innovadora 2020 y fue presentado en marzo del 2013. Bueno, acá el apuntador que tengo se llama Jorge Aliaga, es físico argentino, digo, te iba a presentar luego, pero haces bien porque de hecho te lo pedí con los ojos, ¿no? Sí, Auxiliame porque yo me acordaba la idea de innovar. Pero digo, Argentina tenía un derrotero fijado en la materia y ahora, en función de las circunstancias, se quiere cambiar. Y lo novedoso del tema es que en realidad se está hablando de recursos que, a ver, ¿de cuánto se está hablando? ¿500 millones de pesos, 250 millones de pesos en la no contratación de los investigadores, por ejemplo? En particular, para estos 450, 500 investigadores que académicamente habían sido recomendados, sí, una estimación de 200, 250 millones de pesos. O sea, es el 1% cada 100 pesos. Ahora vamos a ver eso, espera, pero para ponerlo en dimensión, es el 1% de la discusión de ganancias que vos viste, claro, pero amplificada, y que está bien que se amplifique porque Argentina tenía un problema en ese caso y lo terminamos saldando un poquito mal porque el impuesto a las ganancias es el impuesto más progresivo que hay, pero bueno, por los desmanejos que hubo con este impuesto, especialmente en los últimos años, y de esto se tendrán que hacer cargo los que decían que eran más progres, que además generaron distorsiones en la escala cuando se lo congelaron a la gente que había entrado desde 2013 cobrando 15.000 pesos y todas esas cosas, terminaron bastardeando un impuesto que debiera ser un impuesto clave para la estructura tributaria y que ojalá esto, cuando haya un rediseño de la política tributaria en Argentina, se rediscuta. Pero bueno, esto de que ciencia es, en los términos de los números, es un conflicto marginal. Se salda con 2 centavos, una cosa así, y sin embargo se mantiene. Con lo cual, esto es lo que nos llamó la atención y esto es lo que hace que hayamos pedido revisar el tema. Está Jorge Aliaga con nosotros, como te presenté recién. Sos físico, sos ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Y ex subsecretario de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia y Tecnología cuando estaba a cargo del actual ministro de Ciencia y Tecnología, que recordemos es el único, ¿sí? Es el único. El único que pasó de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner a la gestión de Mauricio Macri. Y sin embargo se dan estas cosas. Lo que vamos a tratar es por qué se dan estas cosas y qué pueden estar indicando. Y de alguna manera volver sobre un tema, ¿por qué es necesario que Argentina alguna vez defina sobre algunas cuestiones centrales políticas de Estado? Esta va a ser la propuesta para hoy. Acompáñanos. Soy tu voz de la Buan Ciencia, plazo fijo del hipotecario. ¿Querés ser dueño de tu vida? ¿Querés ser dueño de más? Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos.
Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo cerealero oleaginoso realizó el 37,5% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Jorge, bienvenido. Te voy a pedir que te presentes al televidente. Bueno, mi nombre es Jorge Aliaga. Yo, nací en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Tengo 57 años. Estudié física en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. En plena dictadura cívico-militar, que eso me marcó mucho, porque era una universidad muy particular, digamos así. Y después, ingresé como investigador, hice un doctorado en física y después de ser becario del CONICET ingresé a la carrera de investigador, gané un cargo por concurso también de profesor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Hice una carrera académica normal, publicando trabajos en revistas razonables, internacionales, y siendo siempre docente. Y en algún momento, fui mezclando eso con un interés en dedicarle tiempo a gestionar la ciencia, en particular a tener cargos de conducción en la universidad y así llegué a ser decano de Exactas de la UBA, que es un lugar con bastante historia y tradición, porque fue el lugar paradigmático de la Noche de los Bastones Largos en el año 66, y hoy en día es un lugar que más o menos reúne el 10% de los investigadores de CONICET de todo el país. Entonces, de alguna manera es el lugar más grande, no hablo de mejor o peor, sino que más grande en volumen, que se hace ciencia y obviamente concentra una parte muy grande de las ciencias exactas y naturales. Vos decías que cambiaste de alguna manera el ejercicio de la ciencia por la gestión porque te sentías más útil. ¿Podés explicar por qué? Porque eso de alguna manera me parece que implica una lectura. Vos decís, ¿la ciencia está mal gestionada en el país? Mira, yo creo que... ¿Se podría gestionar de otra manera? Yo creo que como en todo, hay una realidad y es que, primero, hay un discurso que prende mucho en la sociedad antipolítica. Y yo reivindico la política, a lo mejor por este pasado que yo te decía de haber vivido la dictadura, porque yo creo que justamente la política es ocuparse de las cosas de todos. Y si nadie se ocupa de las cosas de todos, estamos mal. En ese contexto... Siempre hay alguien que se ocupa. Ese es el problema. Si nadie se ocupa, siempre hay alguien que se ocupa. Bueno, justamente, yo viví... El discurso político tiene ese germen. Cuidado. Por eso, lo que hay que advertirle a la gente es, cuidado, porque si nadie te dicen que no te preocupes, siempre hay alguien que va a ocupar tu lugar para ocuparse. Por eso, yo viví, de relativamente joven, pero viví esa época donde todavía se pensaba que la salida era que se ocuparan los militares. Después, afortunadamente, eso quedó desterrado y quedó que, el ámbito democrático era el correcto. En ese contexto, yo lo que veía era que, en el ámbito específico de la gestión de la ciencia, como vos decís, alguien se tiene que ocupar. Muchas veces lo que ocurría era que los lugares se ocupaban por gente que ocupaba el lugar más por una cuestión de prestigio y de cartel, pero que en definitiva delegaba las decisiones diarias que se consideraban menores, digamos así, en una planta más bien de línea administrativa. Burócratas. Sí. Y yo lo que consideraba era que... Tiene otra acepción la palabra, pero en realidad significa eso. Sí, personal de la burocracia. De la burocracia. Y lo que yo consideraba era, y empecé así en la facultad, era que había decisiones que uno no tenía que delegar. Que justamente si el estatuto, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires decía que el decano tenía que ser un profesor y tenía que ser un investigador, que entonces... la persona que ocupaba ese cargo tenía que dedicarle el tiempo y con el conocimiento de la gestión para poder hacer lo mejor para el bien común. Y eso fue lo que me motivó a ir dedicándole tiempo a eso y mi evaluación, que fue una evaluación muy personal, era que yo sentía que el tiempo que yo podía dedicar a la ciencia y a la física era más bien un tiempo de
regocijo a nivel personal, es decir, algo que me gustaba a mí, pero que el impacto que podía tener, por, si se quiere, la propia visión que yo tenía de lo que yo hacía, iba a ser necesariamente acotado. Para cerrar el capítulo personal, ¿cuál fue la investigación que más satisfacciones te dio? Mira, personal, digo, sí, ¿la que encaraste o la que participaste en un equipo o algo así? Sí, yo fui cambiando de temas. Empecé con física nuclear experimental en la época de mi tesis de licenciatura, después hice formación cuántica en mi doctorado, después en un momento me invitaron a abrir un laboratorio experimental y con Gabriel Mindrin, con un colega de la facultad, hicimos un laboratorio de dinámica no lineal, con láseres realimentados, neuronas electrónicas. Digamos, creo que muchas de esas cosas... Es decir, inteligencia artificial, trata de traducir lo que estás diciendo porque... Lo que tratamos de hacer era generar un modelo muy simplificado, porque la física siempre es simplificar los problemas, que tratara de, en algún sentido, responder parecido a lo que responde una neurona biológica y implementarlo con circuitos electrónicos. Estuvimos trabajando en eso y después, bueno, durante muchos años, más de 30 años, en docencia. Y yo creo que ahí hay una actividad también muy relevante que hace un investigador, que es justamente formar recursos humanos. Siendo lo que nos convoca hoy, explicarle al televidente qué es lo que está pasando. Nosotros, lo que la opinión pública sabe es que hay un conflicto, que el ministerio está tomado, las instalaciones del ministerio hoy están tomadas, los que trabajan allí, los becarios, los que están en asamblea permanente, y hay como decíamos en el comienzo, hay una disputa por los recursos. ¿Es solo por los recursos o qué hay más ahí? No, mira, esencialmente lo que hay es una preocupación que se manifestó cuando se presentó el presupuesto de este año, porque se visualizó... El presupuesto 2017. La discusión del presupuesto para el año que viene. Porque vos tenés claro que el presupuesto que se ejecutó este año lo elaboró el gobierno anterior, con lo cual este gobierno lo que pudo hacer en todo caso fue redireccionar partidas, es decir, las cosas que son atribución del jefe de gabinete. Claro. Pero este es el primero que realmente es diseñado por un nuevo gobierno. Lo que nosotros vimos haciendo las cuentas era que la función ciencia y técnica no crecía, porque la realidad es que al haber un 40% de inflación, nunca los números van a ser exactamente iguales que el año anterior. Que había cosas que crecían mucho más que la función ciencia y técnica. Es decir, que estaba quedando relegada la función ciencia y técnica. En el caso, por ejemplo, del Ministerio Puntual de Ciencia y Técnica, que no incluye desde el punto de vista presupuestario el CONICET porque está descentralizado, tenía menos presupuesto en pesos. Nominalmente. Sí, nominalmente. Es decir, que era realmente una situación que nosotros visualizábamos. O sea, si antes tenía 100, ahora tenía 99, 98 menos. Pesos. Con lo cual, con la inflación que hay, tenía mucho menos en realidad. Exactamente. Nosotros visualizábamos que iba a haber un problema. De hecho, el mismo ministro, y ahí yo creo que cometió un error, me parece a mí, estratégico, que se ve hoy, y es que el ministro salió a hablar solo, y en Cámara de Diputados y demás, por el recorte que él tenía directamente en el presupuesto del ministerio. En su ministerio. En su quintita. Sí, y no mencionó que había también falta de partidas en otros organismos. ¿Por qué viene esto? Porque si cerrás la cuenta de lo que está pasando hoy el ministerio está tratando de salir de este conflicto, tratando de que la gente que no va a entrar al CONICET entre en otros organismos públicos. Si en algún momento se hubiera planteado un plan integral de cómo, digamos, decir, bueno, nosotros pensamos que debería entrar menos gente al CONICET, pero la alternativa es esto, no estaríamos en este conflicto. Y la realidad es que este conflicto escaló mucho en toda la comunidad científica, porque la comunidad el año pasado se había manifestado que tenía una preocupación de no volver de alguna manera a lo que vivió la comunidad en los 90, que fue prácticamente un cierre del CONICET, un cierre de la ciencia y una política expulsiva que generó que varias camadas de jóvenes se fueran del país. Lo que quedó de alguna manera en el imaginario popular con aquella frase de Cavallo de que vayan a lavar los platos. Exactamente. ¿Sí? Exactamente, es eso. Exactamente. Esa frase en realidad tenía una contraparte en la realidad, que era que se recortó el presupuesto del área. Exactamente. Para que la gente entienda. ¿Está bien? Exactamente eso. Había una preocupación el año pasado, la comunidad se movilizó entre la primera y la segunda vuelta electoral para manifestar esta preocupación, y la realidad es que, por un lado,
el actual presidente en campaña dijo cosas como que iba a duplicar el presupuesto de ciencia y técnica, que el CONICET no iba a disminuir, pero además, después de ganar, dio lo que yo entiendo que era una señal política de decir, bueno, dejo a la misma persona para que siga implementando el mismo plan. El ministro Barañao, para que se queden todos tranquilos. Y el ministro Barañao no dijo en ningún momento el Argentina Innovadora 2020, que elaboré yo hace 3 años, hay que reformularlo. Ese plan no fue una cosa que salió del ministerio entre 4 paredes. Se convocaron a varios cientos de investigadores, se debatió durante mucho tiempo, se acordó con cámaras, con empresas. Es decir, fue una cosa realmente elaborada de planificación a mediano y largo plazo. Una cosa, como vos decías, que es lo que uno esperaría de un país. ¿Eso es algo que no se puede modificar? No, se puede modificar. ¿Cuáles eran los...? Ahora uno esperaría que se modifique con un procedimiento similar, convocando a gente, escuchando, planificando. Y no con un tijeretazo. Sí. A eso te referís. Sí. Porque voy a tener que ir a una pausa, pero recordá cuáles eran los presupuestos de ese Innovar 2020. ¿A qué se aspiraba? Sí, un crecimiento del 10% en la plantilla del CONICET. En particular se aspiraba a tener una relación... En lo que tiene que ver con el CONICET, básicamente. Con el CONICET el CONICET salió en el año 2003 teniendo 3.500 investigadores, en el año 2015 llegó a 10.000 investigadores y se quería llegar en el 2018-2020 a 15.000. Y para eso había una planificación de crecer al 10% anual. Eso hubiera implicado este año que se incorporaran 900-950 investigadores y aún incorporando eso no llegás a 15.000 en el 2020. Pero bueno, si se hubiera mantenido esa meta, no hubiera habido conflicto. Esos eran además los que habían superado las comisiones evaluadoras. Exactamente. Es decir, los que estaban, del orden de ese número eran los recomendados. Habían pasado los filtros y estaban recomendados para seguir la carrera científica. Y con el recorte presupuestario ese número baja a la mitad, es así. A la mitad. 450. Exacto. Y ahí es la génesis del conflicto. Exactamente. ¿Sí? Bueno, vamos a la pausa y ahora volvemos y explicando qué consecuencias puede tener este conflicto, qué significa contar con menos investigadores y por qué es necesario que el país retome o de alguna manera diseñe un paraguas para que estas cosas no queden al arbitrio del humor de la administración de turno. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Citi, la institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. La tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Bueno, voy a comentar lo que hablábamos en el corte. Yo te decía recién fuera de cámara que me llama la atención de alguna manera este conflicto porque siempre me gustó la definición que dio Lino Barañao, el ministro, respecto a tener una ciencia argentina que labure. Vos me decías, ¿cómo era la frase? Pausterizadamente. Sí, pasteurizar la ciencia. Pausterizar la ciencia. Hacerla más parecido al proceso que hizo Pasteur, como vos charlábamos. Yo, para el que no conoce, Pasteur, digamos, la génesis del proceso que después conocemos y que se transformó en que se pueda tener, la leche tenga más tiempo de sobrevida y el consumo se haga mucho más masivo, con todos los beneficios que eso tiene para la salud, el descubrimiento lo hizo laburando para bodegueros franceses. Sí. Y después eso se transformó en un activo público. Entonces la frase de Lino me parecía interesante en este sentido. ¿Por qué crees que cambia esta situación? Porque de alguna manera muestra algún tipo de despreocupación. Inclusive vos aportabas recién, fue a defender los recursos para su ministerio y lo del CONICET no. ¿Por qué? Yo creo que puede ser que haya una visión... Además vos trabajaste para él. Sí, no, y lo conozco y tengo una relación personal con él. Yo creo que, digamos, puede ser
que haya un interés en direccionar o en impulsar con más énfasis ciertas cosas. Eso yo creo que es hasta legítimo. El problema es que vos no lo podés hacer de cualquier manera. Por ejemplo, el CONICET se había fijado una política de dar una cierta cantidad de becas para formar una cantidad de investigadores. Que no todos iban a entrar al CONICET, pero que había una estimación porque venía una planificación de que una cantidad iba a entrar. En este momento el CONICET tiene 10.000 personas, chicos y chicas, jóvenes de 25, 26, 27 años haciendo su doctorado. Estos que ahora se enteraron que no ingresan, empezaron su doctorado hace 7 años. Claro. Entonces, si vos de golpe, de un día para el otro, decís, no, las reglas ahora son estas, estás generando un problema de una magnitud enorme. Vos pensás que en estos 12 años, por ejemplo, con el programa Raíces de repatriación de recursos humanos, se repatriaron al país 1.300 investigadores. Si vos ahora estás dejando 500 en banda y lo haces durante 5 años, estás dejando 2.500 en banda. Si es una cosa del orden de magnitud tan grande como los que trajiste durante 12 años con mucho esfuerzo. Entonces, la realidad es que... Me voy a poner en abogado del diablo. Los que están defendiendo este recorte te dicen, bueno, que los absorba el sector privado. Bueno, ahí hay un problema interesantísimo y tiene que ver con lo que vos decías de pasteurización y de CONICET. Nuestra experiencia, mi experiencia como gestión, es que la demanda que hay del sistema productivo de científicos no es la misma para cualquier modelo de desarrollo. Es decir, si vos tenés un modelo que intenta favorecer la erradicación de industrias en el país, y eso en un modelo, en un país con industria incipiente, se hace con protección y demás, vos empezás a tener demanda. De hecho, en los últimos años, por ejemplo, la decisión política de que INVAP construyera radares o satélites implicó que entraron muchísimos científicos a trabajar ahí y después a trabajar en pymes que proveían partes para esos emprendimientos. Ahora, si tu modelo es decir, bueno, nosotros nos dedicamos nada más a producir materia prima, exportarla sin elaborar o sin elaborar demasiado, o solamente, por ejemplo, a la parte agropecuaria, que es la que somos más competitivos, y bueno, la cantidad de investigadores que necesitas es distinta. Eso es una realidad. Pero eso no es solamente acá. Eso es así en cualquier lugar del mundo. En Estados Unidos, Barañao trajo en marzo-abril a una economista que se llama Mariana Mazzucato, y ella contó en esa conferencia que dio en el ministerio que en Estados Unidos los procesos así de innovación los lidera el poder de compra del Estado. Siempre es así, la industria bélica, etcétera. Entonces no es tan así como que en un país como el nuestro de repente las pymes, porque también vos decías el sector privado, por la situación económica de nuestro país, las grandes empresas en su mayoría son multinacionales. Y las multinacionales hacen investigación y desarrollo, pero la hacen mayoritariamente en su país de origen, no tienen laboratorio de investigación y desarrollo en Argentina. Bueno, el grupo Techin tenía en Argentina y lo desarmó hace algunos años. Tiene todavía un pequeño instituto, muy chiquito, pero sí, es el único caso que uno puede dar. Y después, la realidad... ¿Arcor no tiene? Por pensar en otra multinacional que argentina. Yo conozca de investigación, no, puede tener asociación con centros de investigación, sí, pero son poquitas, convengamos que son pocas. Y las pymes, que es el 70% del trabajo en Argentina, no tienen espaldas para hacer investigación y desarrollo. Por eso yo y otros éramos convencidos en la gestión del ministerio de que todavía el rol del Estado era importante para traccionar un modelo de desarrollo basado en ciencia y tecnología. Para buscar algún tipo de conclusión, ¿vos crees entonces que los presupuestos del Plan Innovar 2020 hay que mantenerlos? Yo creo que para el modelo de desarrollo que fue diseñado era el correcto. Si se quiere hacer otro modelo de desarrollo, primero, creo que un error que hubo con todo este conflicto fue que primero no se dijeron las cosas como eran, se trató de decir que no había menos recursos, se trató de decir que no se cambiaba nada, que no iba a haber bajas en los recortes, y de alguna manera, al negar esa realidad, se llegó a este conflicto. Si se hubiera empezado
diciendo, bueno, miren, nosotros estamos apostando a otro modelo y para ese modelo queremos rediscutir el plan de crecimiento. Bueno, es una discusión digna de darse. A ver, tenía una foto de, precisamente hace poco se hizo la entrega de los investigadores del año, se los premió, está Peña, Marcos Peña, en el acto del gobierno, así está. Del acto no participó el presidente Macri y así los investigadores, los premiados, avalaron un documento pidiéndole que revise el recorte para el área. Sí. No los recibió todavía el presidente, no tuvieron ninguna señal. Que yo conozca, no. Bueno, eso sí es una mala señal porque, bueno, estamos en un presidente que ha recibido a Marcelo Tinelli, a Mirta Legrand, y no tener tiempo para recibir a los científicos cuando hay un conflicto en el área no es una buena señal, evidentemente. Y te agrego que este documento que elaboraron ellos mismos, ahora surgió espontáneamente el acompañamiento de los premiados de años anteriores. Así que realmente genera un consenso entre los científicos que han sido destacados como los más destacados, digamos, de alguna manera, un reconocimiento muy amplio a que ese documento realmente debería ser escuchado. Si vos tuvieras, la sensación que hay es que en Argentina se hace poca ciencia aplicada para el beneficio del sistema económico o del desarrollo nacional. ¿Es así o no? No, yo creo que no es así. Lo que yo visualizo en la Facultad de Ciencias Exactas, lo visualicé en la gestión, es que en la medida en que la economía crecía y crecía la parte industrial, había mucha, digamos, demanda de soluciones aplicadas. Es cierto, se menciona que el área de tecnología del CONICET es muy chiquita, pero la realidad es que, por ejemplo, Gabriel Rabinovich, que ha desarrollado patentes por un compuesto que se llama galactina para curar cáncer y demás, no está en el área de tecnología. Raquel Chang, que desarrolló las semillas resistentes a la sequía, no está en el área de tecnología. Es decir, que la gente que hace tecnología y cosas aplicadas en Argentina es muchísimo más que la que está en la Comisión de Tecnología. Jorge, gracias y ojalá que este reclamo que de alguna manera lograron poner en la mesa de discusión pública en los últimos días, realmente el gobierno tome nota y se hace una solución, porque creo que, en serio, Argentina, si quiere tener un modelo de desarrollo autónomo, que es lo que realmente nos aseguraría o nos daría mejores chances de tener una sociedad mucho más equilibrada, las políticas del Estado tienen que estar diseñadas como para sobre esta área no tener medias tintas, sino andar siendo y viniendo como en otras áreas, lamentablemente en los últimos años. Con ustedes tenemos una cita para ocuparnos de tus problemas, que son los nuestros, la semana que viene aquí por Metro. Hasta la semana que viene. Gracias, Jorge. Gracias.